Hola, bienvenidos a su programa Hablemos Juntas. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Yo creo que ustedes, la mayoría de las personas, yo creo que va a ver este programa, los ha visto alguna vez. Son personas que sirven a Dios, son personas que son un ejemplo, la verdad, para todos los que los conocemos. ¿Qué opinas, Ana? Así es, son unas personas de admirar, son unas personas, como dijo Denise, entregadas al ministerio de Dios y también son unos grandes amigos. Sí. Tienen una familia hermosa, Sí. Hacen una pareja perfecta. Bueno, unos niños hermosos. sí, están hermosos. Entonces, bienvenidos, es un gusto tenerles aquí, Omar y Lili. Bien, un aplauso. Bienvenidos, es un placer que nos acompañen, de verdad es un gusto. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Pues muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación y sabemos que Dios nos va a bendecir a través de esta plática. Hermana Denise, hermana Ale, muchas gracias por la oportunidad. Estamos contentos, nos sentimos privilegiados de estar en este programa que cada vez está llegando a más auditorio con contenido muy edificante y les felicito por el trabajo que están haciendo, por el desenvolvimiento que ha tenido el programa. De verdad es de mucha bendición para nuestra iglesia y para todas las personas que han tenido oportunidad de conectarse a esta señal. Gracias, Omar. Pues queremos poner un granito de arena, ¿verdad? Sí, un granito de arena para la sociedad y para la gente que ha pasado procesos difíciles, Omar, que también nosotros los hemos pasado y que conocemos a mucha gente que ha pasado procesos de todo tipo, y ese granito de arena, decir, no eres la única o no eres el único, hay más gente que ya pasó así y le hizo así y salió bien. Entonces, pues apoyar en la sociedad, y qué gusto tenerles aquí hasta que se dejaron atrapar, son unas personas muy ocupadas. No, al contrario, gracias. No, qué bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, pues entrando directamente en el tema del día de hoy, yo creo que es un tema bien interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta específica. ¿Es igual el llamado de Dios al propósito de Dios en nuestra vida? Hermana Denise, gracias por la pregunta. Pienso que tienen una correlación directa tanto el llamado como el propósito. El apóstol Pablo en su carta a los romanos habla profundidades muy interesantes. Pablo dice que a los que el Señor antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, santificó y glorificó. El apóstol Pablo nos está enseñando que el llamado de Dios es algo que fue diseñado en algún punto de la eternidad pasada. Nosotros estamos en esta experiencia de vida, nacemos, comenzamos a desarrollarnos en la vida, a caminar en la jornada, pero hay un momento de nuestra existencia en donde Dios nos hace un llamado específico. Y ese llamado está directamente relacionado al propósito de Dios para nosotros. También Pablo, cuando escribe a los Efesios, en su carta, en el capítulo 1 y versículo 11, dice que nosotros fuimos predestinados conforme al propósito del que hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo está diciendo que nosotros fuimos anticipadamente destinados para el propósito de Dios. De manera que propósito y llamado van de la mano. El llamado es ese momento divino, glorioso, en donde el Señor hace un alto en nuestras vidas y nos hace saber que Él nos quiere para algo. Y ese algo es precisamente el propósito que Él escribió en la eternidad para nosotros. Qué hermoso, entonces pues va totalmente de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber cuál es mi llamado? Por ejemplo, yo me he topado con muchas preguntas a lo largo de todo este proceso que yo he tenido con Dios, que los jóvenes o la gente que apenas está conociendo de Dios se conflictúa, cuál es mi llamado. Y no, incluso no la gente que se llama cristiana, en todo el mundo siempre dices, ¿cuál es mi llamado? ¿Por qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y ves situaciones, por ejemplo, yo decía, Judas, el propósito de Judas pues no era bueno, pero ¿en qué momento entra mi decisión en si lo hago o no lo hago?
y cuál es mi propósito en este mundo. ¿Cómo, así a términos normales, entendibles, cómo una persona puede saber cuál es su llamado aquí en la tierra? Yo creo que cuando nacemos con habilidades que Dios deposita en nosotros. Son dones que el Señor nos ha entregado. Y en el camino, en la jornada, los vamos desarrollando. Toda persona tiene áreas de habilidad, tiene áreas de fortaleza. Algunos son buenos para comunicar, otros son buenos para presidir. La Escritura habla de ministerios, por ejemplo, dice que algunos el Señor los constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, etc. Y cada quien vamos descubriendo ese regalo que el Señor nos ha entregado. Hay personas que son muy buenas para los deportes, hay personas con una mentalidad brillante para las matemáticas, para las artes, para las lenguas. Y yo estoy convencido que Dios usa esas habilidades, esas fortalezas, para que nosotros las podamos sumar al propósito eterno de que sea establecido el reino de Dios en la tierra. Perfecto. Fíjate, ahorita que mencionas esto, Mar, me viene a la mente la película de Tinkerbell, no sé si la pronuncié bien. Ya ven que ella cuando recién nace, ¿sí se ubican? La película de Tinkerbell. Campanita, Tinkerbell, ¿sí? Ella, cuando ella naces y hay muchos talentos en la mesa y el talento te elige. Entonces ella la eligió ser artesana. Y ella al inicio estuvo muy contenta porque cuando su talento la elige, pues brilla el talento y ella muy contenta. Pero cuando va creciendo se va dando cuenta que hay otros talentos mucho mejores, entre comillas. Ve a sus amigas y Ve a sus amigas que dominan el viento, que hacen que las flores nazcan. ¿Qué otra cosa hace? Las que vuelan, las que los animales le hacen caso. Y ella es artesana, o sea, está haciendo tonterías, inventando cositas. Sí. Y ella no le gusta su talento. Y ella dice, yo quiero ser como la que domina el viento y trata, y no encaja ahí, y trata de imitar los talentos de sus amigas, y no, o sea, porque su llamado era ser artesana, inventar, componer cosas. Entonces ella tiene ese conflicto en aceptar su llamado. Pero hasta que le agarra el amor, dice, lo que se encuentra que el río trae, ella empieza a hacer cosas extraordinarias porque el talento de ella es construir. Entonces pienso que a veces así estamos. ¿Cuál es mi talento? Quisiera ser como Mar, que predica tan bonito, pero tal vez mi talento no es ese, o sea, mi llamado es otro, y que cuando yo aprenda que de lo que me corresponde hacer a mí, al mundo, es de bendición, voy a empezar a disfrutar. Así es. Yo quisiera saber, ustedes como familia, como matrimonio, ¿cómo se dieron cuenta del llamado que tienen? Hermana, antes de entrar a su pregunta, a la cual agradezco, quisiera un poquito solo abonar al comentario de Alejandra. Adelante. Porque yo veo en la Escritura que Dios usó a diferentes personas desempeñándose en distintos oficios y que desde lo pequeño hasta lo sofisticado Dios lo usa para glorificarse. Por ejemplo, Dios envía, mejor dicho, Abraham envía a su siervo para conseguir la esposa de Isaac. Y hay una mujer llamada Rebeca que lo que detona que ella se conecte a su destino profético y que ella se conecte a la simiente bendita. Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo al patriarca Abraham, tú cargas una simiente bendita. Rebeca se conectó a esa simiente porque se hizo esposa de Isaac, pero lo que detona esa conexión es que ella tiene la humildad para traer agua para el siervo de Abraham y para sus camellos. Alguien pudiera decir, eso es una actividad baja, sencilla, nada interesante, nada importante. Sin embargo, ella tiene la sencillez para hacer lo que le toca en el momento correcto, con la gente correcta, y eso trajo
un milagro de que el siervo de Abraham llegó con oro, llegó con muchos regalos de alto valor, y por esa mujer servir a ese hombre, en un abrir y cerrar de ojos, ella trajo riquezas a su persona y también a su familia. Otro ejemplo sencillo, Salomón. Salomón fluye en una sabiduría sobrenatural, y la Biblia dice que vino una reina de lejanas tierras, la reina de Saba, y ella también trajo riquezas para dar a ese rey del que tanto se hablaba, del que tanto fama había por toda la región, incluso más allá de los límites regionales donde se desarrollaba Salomón, porque ella vino de muy lejanas tierras. Salomón fluye en su don, que es la sabiduría, y por eso él se desarrolla y trae bendición para su persona y para su entorno. De manera que cuando nosotros somos fieles, la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. A veces nosotros nos confundimos y queremos estar en lo mucho, pero todo tiene un comienzo, todo gigante fue un bebé pequeño, y el reto es ser fieles en lo que Dios nos ha mandado a hacer, y en cada paso, como lo dice la Escritura, Él nos va a llevar de gloria en gloria. Me decía usted cómo descubrir nuestro llamado, Sí. hermana Denise, y cómo nosotros lo entendimos como matrimonio. ¿Quieres hablar algo al respecto, amor? Sí, platícanos, Lili. Bueno, nosotros nos fuimos a México, él estaba trabajando allá, y pero no estábamos con esa paz. Yo creo que para saber cuál es tu llamado, Dios trae paz a tu corazón, te dirige y te muestra por dónde, ¿verdad? Cuando Omar tomamos, porque ya estábamos casados, de ir a trabajar a México, pues no había esa paz en nuestro corazón. Y en una ocasión estábamos orando, estábamos leyendo la Biblia, y ahorita Omar nos va a platicar sobre qué pasaje era. Y la verdad ahí como que entendimos que Dios nos estaba hablando. ¿Nos quieres compartir? Claro que sí, mi amor. Yo era asesor parlamentario, estaba en la Ciudad de México trabajando, y como dice mi esposa, no había paz, ahora yo puedo entender que Dios estaba detrás de los escenarios articulando cosas para que no fluyera todo lo que nosotros veíamos en el horizonte. Y estábamos buscando mucho el rostro de Dios, estábamos permanentemente en oración, en búsqueda, cultivando la vida devocional con el Señor como pareja. Y una noche estuvimos orando, Dios es bendito, y la presencia del Señor llenó nuestra habitación. Terminamos de orar y como escritura, y hay un pasaje muy bello en Génesis 26. Dios le habla a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, habita como forastero en la tierra que yo te diré, y estaré contigo, y te bendeciré, a ti y a tu descendencia, dice la palabra, daré todas estas tierras. Ahí nosotros entendimos, que el propósito de Dios no era que yo estuviera en una oficina redactando documentos de carácter legislativo o parlamentario. Un mentor mío, en alguna ocasión Dios lo usa, y me dijo una frase que me golpeó el corazón y la mente. El pastor me dice, Omar, Dios no ha invertido tanto en tu vida para que estés atrapado dentro de una oficina. Y eso me impactó. Cuando nosotros estamos orando, leemos este pasaje de la palabra, realmente sentimos una conexión a esa declaración, a esa porción bíblica. Entendimos que
la siguiente temporada de nuestra vida no se trataba de estar en esa dinámica. Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, habita como forastero a la tierra que yo te diré. Realmente Dios nos estaba convocando para comenzar en la vida de fe, dedicarnos al ministerio que nos ha entregado como familia al 100%. Y bendito sea el nombre del Señor, Dios es bendito. Él nos dio la fe, Él nos dio la gracia para tomar decisiones muy drásticas y poder iniciar en la ruta de la fe. Una de esas decisiones drásticas es que renuncié a mi trabajo. Yo estaba muy contento, era una oportunidad laboral. Mi jefe podía ser gobernador de Durango y yo le platicaba a Lili, Dios es muy bueno, mira, nos permitió casarnos, irnos de viaje, se abrió esta oportunidad laboral y el horizonte se ve prometedor, pero entendimos que Dios tenía otros planes y hoy en retrospectiva estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos ayudó. La decisión no la tomamos por nosotros mismos. El Señor nos ha dado de su gracia. Yo realmente disfrutaba mucho mi trabajo. Yo realmente quería crecer en esa ruta profesionalmente, pero fue como si el Señor hubiese apagado un interruptor, de manera que Él nos direccionó a otra forma de vida que nosotros la consideramos muy milagrosa, nosotros la consideramos, nos otorga mucha realización, nos otorga mucha paz y estamos agradecidos con Dios porque inmerecidamente nosotros podemos participar de los asuntos del Padre, de los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Qué genial, qué bonito, ¿verdad? Sí, ahorita me recuerda lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a Pedro, ¿verdad? Él estaba pescando y ¿qué le dice? Sígueme, y dice, dejándolo todo, le siguió. Y yo quisiera, Lili, que nos apoyaras platicando un poco, exhortando a aquellas mujeres que tal vez están atravesando la misma situación que hemos pasado nosotros. Por ejemplo, hay veces creemos, cuando estamos en casa, creemos que, ay, yo no hago nada, nada más estoy aquí en la casa. Entonces, tenemos hijos y creemos que no estamos haciendo nada, o que no hay un propósito en eso, o que no hay un propósito estar aquí en casa. Pero el diseño que Dios dio a la mujer es ese, una mujer que en la parte que Él coloca sea una mujer que bendiga y que sea de ejemplo. Tú tienes, Lili, una gran responsabilidad, como todas las madres, en educar unos niños que van a ser, que son siervos de Dios y que tienen que desarrollar eso. Y como ejemplo, pues vemos Omar, él desde chico, ¿desde cuándo empezaste a predicar, Omar? Como a los 10 años. Desde los 10 años él ha viajado, ha estado predicando la palabra del Señor, y su mamá, todo lo que sería bonito invitar a tu mami un día que viniera y nos platicara cómo en verdad educar o criar un hijo que sirva al Señor desde chiquito, que entienda que nació para predicar la palabra del Señor y que aún de grande no permanezca. Sí. Pues yo creo que es complicado, ¿verdad? No es tan sencillo, pero en esta parte de llamado como mujer, como esposa, como persona que está en casa, pues sí, platicábamos, a veces es complicado porque ves a otras personas que son visibles, que tienen un ministerio, que predican, que cantan, que van para allá, que van para acá. Sí, ajá, sí. Entonces, y tú dices, ay, yo estoy en casa, ¿verdad? Pero he entendido, y justo le platicaba a Omar, que estaba escuchando a una pastora y esto tocó mucho mi corazón. Y ella nos platicaba sobre que las personas podemos tener un llamado, un ministerio que predica, que ministra, que está ante multitudes. Dice, pero habrá quienes sostengan ese ministerio a través de las finanzas. Y tal vez ese puede ser el llamado de muchos, ¿verdad? Y
aquellas personas que desde su trabajo, desde donde se desempeñan, los jóvenes en las escuelas, pueden cumplir ese llamado, cumplir ese propósito, que puede ser hablar de Cristo, ¿verdad? Traer salvación a tanta gente, a tantos jóvenes que cada día pues se están perdiendo. Y lo que más tocaba mi corazón era que decía que a veces como amas de casa decimos, ¿y yo qué estoy hago? haciendo? Ajá. Y dice, a lo mejor tu propósito, tu llamado es hacer de esos hijos un hombre de Dios, una mujer de Dios, es orar por ellos, llevarlos al camino de Dios. Tal vez tú no vas a estar en plataformas, tal vez tú no vas a estar ministrando ante multitudes, pero Educaste. tus hijos Exacto. van a ser esos ministros, van a ser esas personas que Dios va a usar. Y como ejemplo pongo a mi suegra. Yo veo a ella y digo, a lo mejor cuando ella llegó a Cristo, se enfrentó también a eso. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué voy a hacer yo, verdad? Y yo he visto que ella, desde donde Dios la ha querido usar, yo estoy segura que ha ganado más almas que muchos que están visibles, ¿verdad? Y yo he visto cómo ella ora por sus hijos, los llama a Dios, y ahorita yo quiero que Omar nos platique de una experiencia que tuvieron cuando él era pequeño, y la hermana siempre ha sido muy, las cosas de Dios, muy focal, o somos, ¿verdad? o no somos, sí. Eso está muy bien. Qué bonito. Entonces, Oye, Lili, también hablando de ese tema, específicamente en el tema como esposa, yo creo que también es difícil el llamado también, porque yo veo en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, le cambia el nombre, pero también a su esposa, de Sarai a Sara. sí. Entonces, un hombre de Dios siempre necesita una mujer de Dios a su lado, ¿verdad? Una ayuda idónea que lo apoye, porque igual muchas mujeres pudieran decir, ay, pues no, pero yo necesito a mi esposo en mi casa, yo no me quiero sentir sola, o a lo mejor tiene que salir, ¿y por qué tú? Entonces, el hombre de Dios necesita una mujer que realmente esté convencida de que el llamado, pues también es para los dos, ¿no? ¿O tú cómo le haces en ese aspecto? Pues siempre lo extraño cuando sale. Sí, claro. Siempre digo, Sí. ay, si él estuviera aquí. Él tiene su oficina y siempre le digo, ay, extraño el olor a café. Ya conozco sus predicadores favoritos. O con que sepas que está ahí en la oficina, Sí, con sí, que sí, esté ahí. ya me siento Sí, bien. ajá. Pero algo que he entendido es que vale la pena servir al Señor. Yo creo que cuando Dios nos da esa palabra y nos regresamos a Durango, yo le decía a mi esposo, tal vez yo no dimensionaba lo que iba a llevar esta decisión. Sí, claro. Tenía 23 años y ahora pienso era una niña. Sí, Pero lo que sí sabía era que valía la pena Sí, servir sí. al Señor, y que vale la pena servir al Señor. Y me traje estas tarjetitas porque Dios siempre nos ha mostrado como pareja su fidelidad, pero en lo personal siento que Él siempre me ha ido diciendo, aquí estoy, Preparando, estás ayudando. por el ajá. camino Sí. correcto, no Hablando, pasa ¿verdad? nada. Sí, y se los quiero compartir. Bueno, una de ellas dice, gracias por decirle que sí a Jesús, a su esposo y al ministerio. Dios nunca se da por mal servido. Josué 1:8-9. Wow. Y esta palabra Dios, yo sé que es Dios a Claro. través de esta hermana. Y fue al poquito tiempo que tomamos esa decisión, porque mi esposo sí estaba muy nervioso. Sí, sí. Y él sabía también que ese era el camino correcto. Pero yo creo, decir, tengo una persona. No, y más como jefe Ajá, de familia, ya es otro rollo, ya es... Sí. Es que son todos, ¿verdad? somos todos. Y fíjate, y sí, Lili, ahora que hablas eso, por ejemplo, si te pones a analizar la esposa de Job, o sea, tal vez Maldice tu Dios y muere. inició creyendo, pero al momento que entra la crisis, le dice, ¿sabes qué? No. O sea, me viene grande esta prueba, maldice al Señor,
amaba a Job. Ujú. Ahí demuestra que amaba a Job porque le podía verlo sufrir. Sí. Y entonces ella sabía que maldiciendo al Señor él podía morir y su cuerpo descansar de lo que estaba viviendo. Ujú. Entonces, ¿cómo? Te felicito porque el aguantar, el que se va, y capaz y cuando se va es cuando se enferman los niños, ¿verdad? O cuando surge una necesidad y tú dices, si estuviera aquí. O es cuando te desvelas con los niños. Entonces, el seguir alentándolo, y para él tampoco ha de ser fácil irse. No. Saber, ay, las dejo y me voy. Entonces, y no tomar esa actitud como la esposa de Job. O la de David, Mical. Ajá, exacto, que se burló cuando se le burló alababa, de él. cuando le... Sí. También, ¿cómo podemos sí hacer que el ministerio... Y ahí estás cumpliendo el ministerio. Sí, De hecho, ahí se está cumpliendo. porque lo estás dejando desarrollar. Lili, como persona diseñada por Dios de manera personal, o sea, Lili, sin mencionar esposa de Omar, tú estás cumpliendo tu propósito al permitir Así es. y al educar. Sí, sí, y en esas ocasiones donde lo extraño mucho, donde digo, ay, si estuviera aquí, recuerdo esta palabra y recuerdo, digo, hay tanta gente con necesidad que está esperando una palabra de Dios y yo veo cómo Él busca a Dios en lo secreto, cómo Él no hace una palabra, a ver qué les voy a A la decir, hice más. no, Él se apasiona por Dios, Él busca a Dios. Y yo digo, sé que hay gente que está Sí. siendo bendecida a través de Él y vale la pena. Y el Señor nos vuelve a decir, yo estoy con ustedes. Y nos manda muchas personas, nos dan palabra, nos bendicen, nos ayudan. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No nos ha faltado nada, Dios ha sido bueno. Y sí motivar a esas mujeres, ¿verdad? Que comparten a su esposo del ministerio, que vale la pena. El Señor no se queda con nada y el Señor siempre nos bendice en gran manera. Así Qué es, bonito. Qué bonito. Y la historia que decías que te gustaría ¿Con que tu mamá? contara, yo no creo que se me olvidó. Aquí la traigo. ¿Cuál de todas? Cuando estás jugando con las hormiguitas. Ah, sí. Yo era un niño de, no sé, 6, 7 años. Y estábamos en un retiro espiritual de unos hermanos que tenían un rancho en Plateros. Creo que así se llamaba el lugar, Rancho Plateros. Y estábamos en círculo, todos los asistentes, y yo estoy con unos palitos queriendo que unas hormigas peleen. Y todos están de pie, yo estoy sentado haciendo eso. Y de repente mi mamá se da cuenta y me levanta y me sacude. Y no sé si me da un pellizco, me jala el cabello, no sé qué hace. Y a mí me da mucha vergüenza delante de todos porque todos nos veíamos. Sí, sí. Y me dice, mire, volteé para allá. Y estaba un niño con síndrome de Down. Y me dice, mire, ese niño está enfermo. Y ese niño está adorando a Dios. Y sí, él tiene sus manos cerradas, sus ojos cerrados, sus manos alzadas al Señor. Y me dice, mire, él está adorando a Dios. Usted está sano y usted no está adorando a Dios. Así que me hace el favor y se pone y adora al Señor y le da gracias porque usted puede adorarlo. Y se me quedó, al principio me dio mucha vergüenza, mucho enojo, mucha impotencia, mucho de todo. Pero hoy, al paso de los años, yo pienso que yo necesitaba una corrección así. Conozco mi temperamento, conozco mi forma de ser. Me crié en entornos complicados. Mi abuela tenía un negocio en el mercado Gómez Palacio. Entonces, hoy cuando se ha ofrecido ir para allá, le digo a mi esposa, le digo, observa a la gente que voy a saludar. Observa a mis amigos de la infancia y le digo, se supone que yo debería de repetir los mismos patrones. Se supone que yo debería tener ese aspecto,
que yo debería de tener esa manera de vestir, esa manera de hablar, ese proyecto de vida. Vengo de allí, pero el Señor ha tenido misericordia y me salvó. Y lo que Dios ha hecho en mí, la parte del camino que he podido transitar, sin duda alguna, es por el acompañamiento de mi madre, de mi familia, de mi hermano, de mis tías y también de mis mentores, de cada hombre, de cada mujer de Dios que en cada etapa han estado allí para hablarme, para corregirme, para instruirme, para motivarme. Me llama mucho la atención esa parte que menciona de los mentores. Es importante tener una persona, un guía, digamos, espiritual, obviamente una persona que esté bien conectado con Dios, ¿verdad? Para nosotros seguir con ese llamado, que nos oriente, que nos guíe. Por supuesto, es muy importante tener mentores. Creo yo que son regalos de Dios para nuestras vidas. Yo estoy muy agradecido con el Señor. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con el Señor de ser parte de la gran familia que somos en Salud y Excelencia, de tener un pastor como el pastor Hugo Martínez y como nuestra pastora Sonia Martínez. Es una pareja que ama a Dios. Mi pastor es un hombre con un corazón enorme, generoso, amoroso, un hombre de oración. A mí me impresiona la determinación de él de estar todos los días a las 5 de la mañana en el templo para clamar a Dios por la ciudad, para clamar a Dios por nuestras familias, para clamar a Dios por la congregación. Somos muy bendecidos de estar bajo la cobertura ministerial del pastor Hugo Martínez. Y a lo largo de la jornada, yo conocí al Señor cuando tenía 6 años. Dios ha sido al extremo misericordioso conmigo. No he sido perfecto, pero Dios ha tenido piedad de mí, ha tenido misericordia de mí y hasta aquí su gracia me ha sostenido. En el camino he tenido gente muy linda que Dios la ha puesto en diferentes etapas para ayudarme, para direccionarme, para mentorearme. Uno de ellos es el hermano Timo. Él fue un misionero de Puerto Rico, asentado en el norte de la República Mexicana. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, me tocó en muchos viajes acompañarlo a la Sierra Tarahumara, al municipio de Guadalupe y Calvo, a una localidad que se llama Baborigame. Yo me sorprendía, en aquellos años todavía había gente que vivía en cuevas, familias de hermanos indígenas que vivían en cuevas. Y era extraordinario viajar con él, un hombre de Dios, de verdad un profeta de Dios entre nosotros, un hombre de excepción. Era increíble acompañarlo, la labor social que él hacía, llevaba alimentos a la gente. Había gente que realmente no tenía que comer y recibir al hermano Timo era como recibir a un portador de buenas noticias. Yo llegué a acompañarlo allá a cerros casi inaccesibles y él bajando costales de maíz, costales de frijol, costales de harina, dejándoles dinero, dejándoles medicinas, y la gente muy agradecida porque un hombre de una isla, ni siquiera mexicano de nacimiento, mexicano por adopción, pero no de nacimiento, Dios lo trajo hasta la República Mexicana para bendecir a mucha gente. Para mí fue un parteaguas en mi vida personal, en mi vida ministerial. Puedo hacer un listado de hombres y de mujeres que me enrutaron, me ayudaron, me tuvieron paciencia, me tuvieron amor, fueron muy generosos conmigo. Al día de hoy hay gente que sigue siendo generosa en su amor, en su cariño, en su acompañamiento.
en todo lo que han sembrado en mi persona y en mi familia, no solamente económicamente, pero también espiritualmente, personas que están allí para darme un consejo, para motivarme, para orar por mí. Yo creo que todos necesitamos un regalo de Dios así. Nuestros pastores son un regalo del Señor. Sí. Son un regalo del Señor. Son gente linda, gente hermosa. Y además Dios tiene personas, lo hablo por experiencia propia, en diferentes lados del mundo. Gente que en un cumpleaños, un misionero, creo que él estaba en Cisjordania o en Jordania. Para mí fue algo maravilloso, que el día de mi cumpleaños él me escribe una nota muy bella, y me dice que ora por mí y tal, y para mí pues ese tipo de gestos de Dios son un cariño del cielo para nuestro corazón. Interesante. Lástima que el tiempo se nos está acabando, pero antes de terminar, entonces, Omar, a lo que logro entender, la importancia de rodearnos de gente que te ayude a avanzar, ¿verdad? Yo pienso, con todo lo que dices, que para llegar al éxito no puedes solo. Sí tienes que rodearte de gente que te ayude. En el punto que estés ubicado. No podemos aislarnos, No. ¿no? Sí tienes que rodearte de gente. Dice que en la abundancia del consejo encuentras sabiduría. O sea, sí es importante rodearnos, preguntar, apoyarnos de gente que sea de ejemplo, que sea de bendición para nosotros, para que nos ayude en nuestro diario vivir. Sí, algo también que yo veo que es importante, si usted todavía no sabe cuál es su llamado, ¿qué tengo que hacer? Algo que vimos bien importante, la oración, la conexión con el Señor, la lectura de la palabra, el estar siempre en conexión con Dios, me va a llevar a que el Señor me guíe hacia mi llamado. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y dice, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces yo puedo entender que el Señor me va guiando, y si yo voy aceptando y siendo obediente a ese llamado, voy a entender que todas las cosas son pasitos que me están ayudando para bien, para cumplir con ese propósito, como por ejemplo el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Que son a lo mejor decisiones tajantes, pero que si yo tengo esa conexión con Dios, puedo lograr ese propósito que el Señor puso en mí. Así es. Y aparte, yo pienso que en el lugar donde estemos colocados, ahí podemos brillar y ahí podemos hacer grandes cosas. Dice su palabra que todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para Él. Ahí estás sirviendo, o sea, ahí ya estás haciendo y cumpliendo un propósito por estar ahí. Probablemente te muevan de ese trabajo o de ese lugar, y a donde te muevas, ahí también va a haber una oportunidad para que tú seas de bendición. Y también hay temporadas en nuestra vida, hablando acerca de, por ejemplo, Lili, que ahorita tus niños están chiquitos, pudiera ser una temporada en la que no puedes a lo mejor servir igual si quisieras estar en un ministerio, pero va a llegar un momento que tal vez que ya estén más grandes tú puedas tener esa oportunidad. O sea, no sentirnos frustrados, ¿no? Si aún no hemos cumplido con ese llamado o no hemos aceptado. Así es, porque aún en el lugar donde estás hay un propósito que hacer muy grande. Sí. Pues el tiempo se nos acabó, Cari, gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía para platicar, porque hay mucho que platicar. Y recuerden, hablemos juntas. Hablemos juntas. Y juntos. Y juntos. Porque ahora sí ya, y juntos. Sí, juntas y juntos. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias por estar aquí. Un Al placer. contrario, Alejandra, Denise, gracias por esta Gracias. oportunidad. Un honor poder hacer equipo con mi esposa, y muchas bendiciones a todos los que nos han escuchado. Así Bendiciones. es. Hasta luego. Gracias. Bye.